En este libro vemos distintas dudas que se le presentan al profeta y las respuestas que se le dan. Este libro está conformado por una serie de diálogos entre Habacuc y Dios. Esos son diálogos donde habla uno, responde el otro de forma alternada. También vemos aquí a un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, que nos restaura. Este libro, hay un versículo aquí en este libro que es el que nos lleva al título de nuestro sermón, que es El justo vivirá por fe. Ese va a ser el tema de hoy. Una de las mayores mentiras que nos presenta el diablo, Satanás, a nosotros, es que para debilitar, en realidad lo hace para debilitar nuestra fe, es que cuando nosotros creemos, aceptamos a Jesús en nuestra vida, todo va a andar para bien, no vamos a tener ningún problema. Y si nosotros aceptamos y creemos eso, estamos mal, porque estamos teniendo una idea errónea de nuestro Señor. En el libro dice, a fin de conocerte, leemos. El mismo hecho que tengamos que soportar pruebas muestra que el Señor Jesús nos ve como algo precioso que desea desarrollar. Cristo no arroja piedras sin valor en su horno. Lo que prueba es el material, el mineral precioso, y hace que el proceso refinador reproduzca en nosotros su propio reflejo. Les pido que alguno tenga abierto ya en Habacuc. Me va a leer el capítulo 3, los versículos 17 y 18. Antes de hacerlo, ustedes han pasado seguramente por algunas pruebas, ¿no? Difíciles. Hoy en la escuela sabática nombramos muchas que estamos pasando, inclusive actualmente. Que muchos hermanos están pasando. Y el libro de Habacuc, la experiencia de vida de este profeta, nos ayuda a poder triunfar, a ver cómo la fe puede triunfar en estos problemas. ¿Quién tiene Habacuc 3? Bueno, hermano, léalo, por favor. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque fuese el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré del Dios de mi salvación. Amén. Esta percepción que tenía Habacuc de Dios, lo estábamos leyendo en el capítulo 3. El libro de Habacuc tiene solamente 3 capítulos, pero es una percepción que la da al final del mismo. Si nosotros analizamos un poquito más el libro, vemos, claro, que la percepción que él tenía al comienzo del libro no era la misma que al final. Es más, pareciera como que el que escribió los primeros 2 capítulos no es la misma persona que escribió el último, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué produjo este cambio conceptual en Habacuc? ¿Qué sucedió en él para que cambiara esto? Habacuc confiaba en el Señor, y eso lo muestra desde el primer versículo. Él confiaba en el Señor y tenía la seguridad que Dios iba a contestar todo lo que él preguntara. Pero, por eso él abrió su corazón a Dios y le expresó todo lo que sentía. Él no tuvo miedo de preguntarle a Dios. Él también no tuvo miedo de aceptar la respuesta que Dios le estaba dando en cada momento de este diálogo, ¿no?, que ellos van teniendo. Y también tuvo la humildad de reconocer quién es nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos una visión que es incorrecta de Dios, esto nos va a llevar a algo malo, En Habacuc vamos ahora a volver a los primeros capítulos, el capítulo 1. En el versículo 2
Abacú dice, pregunta a Dios. Él estaba justamente haciendo una queja. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo que dice Abacú? No es que le estás retando a Dios, como muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Cuando hablamos con Dios en nuestras oraciones. A veces nos quejamos, pero tratando de demostrar que nosotros hay algo más que simplemente un reclamo. Abacú lo que él no podía ver, lo que él estaba pasando a su pueblo. Era el pueblo de Dios y sin embargo estaba pasando por una situación muy difícil, de mucha violencia. Entonces el profeta, más que nada, hasta cuándo, demuestra su preocupación. Él estaba perplejo por la situación. Él tenía tres cosas que lo estaban angustiando en este momento. El pecado en que se encontraba su pueblo, Israel. Este silencio aparente que Dios estaba haciendo ante la situación que estaba pasando. Y también veía a un pueblo próspero que era impío, que estaba progresando, ¿no? Vemos un poquito el contexto. Recién dijimos que el libro fue escrito en el 650 a.C. Abacú vivió en una época que era una marcada decadencia, tanto espiritual como social, como política. Él le hablaba a un pueblo donde en ese mensaje su mensaje era dirigido a los reinados de Manasés, Amón y también los primeros partes del reino de Josías. Josías, ¿se acuerdan? Él fue un rey que trató de revertir la situación esta caótica que vivía el pueblo, ¿no? Y de haberse alejado del Señor y de sus orígenes. Y durante los primeros 25 años de cautiverio babilónico también, en los 605 a.C., es cuando él tiene esta participación dentro de lo que es el pueblo del Señor. El profeta lo que quería que Dios actuara, que Dios tomara parte en el asunto, ¿no? Que Dios dar la mano de Dios y cómo iba a solucionar esto. Y eso es lo que les reclama. Nosotros, a través de lo largo de nuestra vida, también hemos sentido en distintas circunstancias, nos hemos sentido perturbados, perplejos por distintas cosas que nos pasan. Digamos, yo creo que muchos nos hemos preguntado, y se han preguntado, ¿por qué soy tan fiel y las cosas no parecen salir bien? ¿Por qué si yo quiero tanto a mi hijo, ellos no están en la iglesia, ellos a veces son crueles, a veces son indiferentes conmigo, con la fe? ¿Por qué si me consagro, busco consagrarme tanto cada día, pareciera que estuviese más apartado y alejado de Dios? ¿Por qué tuve o tengo esta terrible enfermedad o estoy atravesando una terrible enfermedad? Si yo lo que quiero es tratar de servir al Señor y lo he hecho toda mi vida. ¿Por qué en el mundo que hay tanta gente mala viene a morir la persona que yo más amo? En mi experiencia personal de vida, yo me he hecho varias veces algunas de estas preguntas. A los 28 años tuve que parir un bebé de 9 meses que ya nació muerto. Y pasar esa experiencia fue muy difícil, pero junto a Dios fue diferente y lo superé. Pero aún así, yo ya me había alejado de la iglesia.
Yo ya estaba alejada hacía varios años de la iglesia, pero Dios seguía llamándome y yo a mi forma lo buscaba. Cuando tuve 35 años, me enfermé de cáncer de mama. Esa es mi experiencia. Pasar por quimio, rayos, todo lo que conlleva esta enfermedad. Y busqué de Dios más. Y volví a la iglesia. No fue inmediato. Pero 2 años después, yo me rebauticé en la iglesia, en nuestra iglesia. Estas experiencias fortalecieron mi fe. Y sentí en cada una de ellas, no solamente la mano de mi esposo, de mis hijos, mi familia que me apoyaba, de mis hermanos, sino que sentía la presencia del Señor que fortalecía mi fe. Nosotros tenemos que tener presente que nuestro Dios está allí y tener una visión correcta de Él, porque esa visión correcta del Señor me va a ayudar también a tener una visión correcta de Él. Habacuc, ya aquí al final de este capítulo 1, él va cambiando, va de a poco, va a seguir cuestionando, pero va comenzando a cambiar su visión de Dios. ¿Quién tiene? Me puede leer Habacuc capítulo 1, versículo 13, la última parte, que está en el capítulo 1. Sí, 1:13. Gracias, Julio. Dice 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Habacuc seguía dialogando, pero seguía reclamando justamente al Señor. Él no entendía por qué Dios ya le había dicho qué iba a hacer con su pueblo. Iba a castigar a través de un instrumento de una nación impía que él iba a usar. El capítulo 2 comienza en el versículo 1, si alguien me lo puede leer. Sí, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Habacuc no tuvo miedo de abrir su corazón a Dios. No tuvo miedo de preguntarle, no tuvo miedo de aceptar las respuestas y no tuvo miedo de reconocer, como decíamos, quién es Dios. Esta visión incorrecta que a veces nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? ¿A qué piensa que se debe? No conocemos a Dios. Exacto, a que no conocemos a Dios. Y tenemos que buscar ese conocimiento del Señor. ¿A través de qué? De su palabra. Tenemos que tener sesiones especiales con el Señor. Porque la Biblia, ¿qué nos hace? Nos muestra realmente cómo es Dios. Que Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, es todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Él es autosuficiente. Él es el Creador de todo. Y es mi Creador. Esto nos va a llevar a que cada vez más, conociendo así todos los atributos que el Señor tiene, no nos equivoquemos y tengamos realmente esa percepción real del Señor en nuestra vida. Si me pueden buscar en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que parte de este versículo justamente tiene que ver con el título de nuestra salud. Si me lo pueden leer. Leo, dice, Sí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. La palabra hebrea aquí, fe, viene de emuná, que significa constancia, integridad, firmeza, fidelidad. Cuando Dios dice que el justo por la fidelidad, quiere reforzar esto, ¿no? Que la fe va a producir en nosotros estas cosas.
una constancia, una integridad, una firmeza que nos va a ayudar a nosotros a pasar cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Nuestro Dios, cuando nosotros lo conocemos y la fe se introduce en nosotros, en nuestra vida cristiana, hace que nosotros ya no negociemos nuestros valores cristianos y nos mantiene íntegros y firmes ante Dios y ante la vida, ante todo. El capítulo continúa hablando ahora, respondiendo el Señor nuevamente a Habacuc. Y ahí encontramos una serie de ayes que Dios dirige hacia el pueblo de Babilonia, ¿no? Que es el pueblo impío. Y después, al final, en el versículo 20 del capítulo 2, si alguno lo tiene y me lo puede leer. Versículo 20. Sí. Así Dios, ¿y qué nos dice? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Exacto. Ahí es Dios que estampa su sello. Este versículo lo habíamos leído justo en el sermón anterior. Cuando me volví a leer decía que Habacuc realmente es un libro que no había leído con tanto entendimiento. Y dije, wow, nuestro Dios, Él es soberano. Él es el que dirige todo el giro de nuestra vida. Y este es un gran resumen de la fe. Si el Señor está amando, yo cierro mis ojos y Él dirige mi vida. Si el Señor está a cargo de todo, yo me quedo quieto, y muchas veces necesitamos quedarnos quietos, dejar de reclamar muchas veces, ¿no? Para poder escuchar en el silencio al Señor. Si el Señor está a cargo y yo permanezco firme y perseverante, las circunstancias que realicen en mi vida van a ser muy diferentes. Porque la vida está viviendo junto a Dios y de la mano del Señor. Habacuc, ya al final del capítulo 2, ya cambió su visión que tenía hacia Dios. Y eso también lo llevó a empezar a ver su visión de sí mismo que él ahora estaba teniendo. Sin una visión correcta del Señor, nunca tendremos una visión correcta de nosotros. Por eso es tan importante hoy que vivimos en un mundo donde el yo va delante de todo. O sea, lo que más importa soy yo. Soy que yo lo puedo todo, yo lo hago todo. Y eso no es así. Cuando nosotros también buscamos en la Biblia conocer a Dios, nos vamos a conocernos también a nosotros mismos. Vamos a saber de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito acá en la tierra. Por eso tenemos que ir a la fuente. La saco del libro de Habacuc por un solo capítulo, un solo versículo. Está en Efesios 2:1. Y dejemos ahí señalado el libro de Habacuc y vamos a este versículo. El que lo encuentre, me levanta la mano así lo. ¿Alguien lo tiene? Hermano, ¿me lo lee por favor? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Bien. Eso en otro tiempo. ¿Es 2:1? Y el 2:20. ¿También puede ser? En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Bien. Nosotros no tenemos que vivir de esta forma. Nosotros tenemos que vivir atentos a lo que quiere nuestro Señor. O sea, Él es el que nos dio la vida. Y en esto tenemos que entender el propósito que Dios tiene también para mí, para mi vida. Habacuc, él
entendió, comenzó a entender también la persona de Dios, quién era Él, el poder del Señor. Y ya en el versículo que leímos al comienzo, vemos ese cambio, ¿no es cierto? ¿Quién lo leyó? El versículo de Habacuc 3, 17 y 19. ¿Lo puede volver a leer? Sí, capítulo 3, versículo 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, Él me da pies como de sierva y me hace caminar en las alturas. Llegamos a la Habacuc, que se va a comprender todo lo que dice Dios. Vale la pena tener un Dios así, ¿no es cierto? Vale la pena encontrarnos con Dios, buscar, encontrarnos, tener ese momento con Dios. Y Dios entonces va acompañarnos por el resto de nuestras vidas. El mensaje selecto para los jóvenes leemos un carácter, un buen carácter, es un capital con más valor que el oro y la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. En aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, los producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos pueden procurar, cultivar fervorosamente para investir a su poseedor con un poder irresistible, un poder que los hará fuertes para hacer el bien, que los hará fuertes para resistir el mal y que los hará fuertes para soportar la adversidad. Hermanos, para cerrar este sermón, yo los invito a todos y a cada uno de ustedes que busquemos a Dios a través de su palabra, que vayamos a Él cada día en oración, que tengamos una sesión personal con el Señor, que le abramos nuestro corazón, todo. Él puede leer nuestra mente, pero necesita que nosotros le abramos nuestro corazón, que le digamos nuestras dudas, nuestros miedos, todo lo que queramos presentarle a Él lo va a atender a su debido tiempo. Por eso también tenemos que saber esperar, porque a veces, muchas veces el Señor calla, pero después nos responde. Tengamos siempre esa certeza, que al caminar esta vida con Dios, Él va a estar a nuestro lado. Amén. Amén.